Conmemorar el 64 aniversario de la licenciatura en Economía, continuando con los festejos con los otros eventos que se han dado durante esta semana y desde la semana previa. Presentamos a continuación la conferencia del doctor Arturo Retamosa López con la conferencia Globalización, Mercado Laboral y Educación en México. Antes de esto vamos a dar una breve semblanza de él. Es miembro del cuerpo académico consolidado de esta facultad, cuyo nombre es Economía de la Educación, la Ciencia y la Tecnología. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Su línea de investigación consta principalmente de educación, mercado laboral y política pública. Él es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, de la cual somos hermanitos también, miembros de ahí, egresados. Bienvenidos, acomódense por favor. Gracias. Entonces vamos a dar inicio con su conferencia, como les comentaba, globalización, mercado laboral y educación en México. Al final podremos hacer una ronda de preguntas que tengan oportunidad ustedes de tener una retroalimentación con el doctor. ¿De acuerdo? Adelante, gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir a todos los aquí presentes a esta presentación que hemos denominado Globalización, Mercado, Trabajo y Educación en México. Lo que tratamos de hacer aquí fue básicamente mirar un panorama o el escenario de la globalización, que como sabemos es como un rompecabezas en la actualidad, en el cual diferentes variables se ensamblan para poder llegar a tener resultados, y esos resultados tan anhelados o tan dichos por los gobiernos, que es lo que buscan todas las economías, ¿no? Como es el crecimiento, como es el desarrollo, el bienestar, mejores salarios, reducir la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las variables económicas que ustedes pueden considerar dentro de lo que denominamos como desarrollo o bienestar. La idea fundamental antes era de la presentación era hacer como un análisis más a nivel microeconómico de cómo estaban las licenciaturas, o en este caso las áreas del conocimiento en nuestro estado, y cómo nos comparábamos, o hacer una comparación, mejor dicho, en lo que era la región noroeste de nuestro país, o si el tiempo daba, pues era hacerlo por estado, ¿no? Hubo ahí una complicación con los datos, son muchos datos, en este caso los que maneja la ENOE. Hay un periodo muy largo en cuestiones de las variables, que es 2005 a 2010. Aquí tomamos solamente algunos datos que plantea el Observatorio Laboral, que es con estadísticas de la ENOE, da los principales resultados con respecto a las profesiones o con respecto a la ocupación en nuestro país, ¿no? Y hay resultados interesantes. He llegado a la conclusión de cuando analizaba, y sobre todo en 2010 hacia 2015, fortalecer en este caso las carreras de esta facultad, o las dos licenciaturas que se imparten. ¿Por qué? Porque son, bueno, en este caso me arrepiento si alguna vez lo dije mal, pero ingeniería, en este caso ingeniería o finanzas, banca y seguro, es de las mejores carreras pagadas a nivel nacional en 2013, y el número de egresados o el número de profesionistas u ocupados que se insertan en base a esa área del conocimiento, pues no es muy amplia, no ha crecido mucho en los últimos años. Ahorita lo vemos en uno de los últimos videos, cómo observamos que el número de personas ocupadas de ese sector de finanzas, bancas y seguros incrementa el ingreso, pero el personal ocupado o las personas ocupadas no incrementa con la rapidez con la que incrementan los ingresos, ¿no? Para hacer un análisis, bueno, como que lo dividí en tres partes. El primero habla, con respecto a la globalización. La segunda parte, mercado de trabajo y globalización, algunos pilares o motores o variables fundamentales para explicar este cambio de la globalización, y explicarnos si en la economía mexicana y sobre todo en la economía sinaloense estamos preparados para afrontar los retos que representa la globalidad a nivel, en el mundo, ¿no? Y si realmente tenemos y vamos a tener, o qué estamos haciendo
para contar con esas capacidades y afrontar los retos que se nos vienen, ¿no? Y no estamos hablando en el muy largo plazo, estamos hablando en el corto, mediano plazo. Hay que hacer cambios trascendentales en todas las áreas de la actividad económica para poder tener esos resultados esperados, ¿no? Comienzo con esta frase que siempre la doy en la materia de teorías de la globalización, de Gianni Octavio, en 96, él en su libro de teorías de la globalización, y creo que resume muy bien o deja de una manera muy clara lo que es la globalización o cómo podemos entender la globalización y los efectos o lo que repercute la globalización en los mercados en la misma actividad, ¿no? En cualquier tipo de actividad, ¿no? Y dice, hoy pasamos de la producción de artículos empaquetados al empaquetamiento de la información, ¿no? Es decir, estamos dejando de lado toda esa industria o todo ese mercado tal cual lo conocíamos hace 15, 20 años, a un nuevo mercado, a una nueva fase de la actividad económica que está estrechamente relacionada o directamente relacionada con las tecnologías o con lo que conocemos con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Y eso pues, también ya ustedes lo saben. Creo un ejemplo a lo mejor un poco vago, un poco medio ilógico, pero son los libros en PDF, ¿no? O sea, ya ustedes no tienen que ir a la biblioteca por los libros, sino que los libros ya los tienen electrónicamente, les facilita el uso o contar con ese libro, ¿no? El Fondo Monetario Internacional en 2006 se pregunta qué es lo que pasa con la globalización, qué es lo que está haciendo o pasando con la globalización en el mundo, haciendo una diferenciación. Ahorita lo vemos con respecto a los países desarrollados o a los países en desarrollo, qué es lo que está pasando con las economías emergentes, y plantea estas 10 preguntas esenciales que están relacionadas con cualquier economía, ¿no? Tanto desarrollada como una economía en desarrollo, y son preguntas que si ustedes las analizan, las pueden, dependiendo de las materias que ya hayan tomado durante su licenciatura o su carrera, pues pueden dar respuesta a esas materias, ¿no? Por ejemplo, las 5, ¿cuáles? Cuando las personas comercian, ¿cómo se benefician ambos, ¿no? Es decir, ¿qué beneficios hay para ambos países que tienen este comercio? En el caso, aquí lo podemos tomar para el caso de la economía mexicana, con el caso de la economía norteamericana, etcétera, ¿no? Entonces son 10 preguntas, analizando tanto los efectos positivos como los efectos negativos, que ahondar en cada una de las preguntas, bueno, pues sí resulta un poco complicado y un poco extenso, porque para cada una de esas preguntas hay una serie de indicadores o una serie de estadísticas con las cuales se puede llegar a establecer una respuesta a cada una de ellas, ¿no? Por un lado, en un sentido positivo o en un sentido negativo para cada una de las economías, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿cuál es el futuro de la globalización? Es decir, ¿hacia dónde vamos en el siglo XXI desde las diferentes esferas de la globalización, tanto político, económico, ambiental? Ustedes lo pueden analizar y lo pueden ver diariamente en la prensa o en las revistas o en los artículos que leen cómo el medio ambiente o toda esta idea del desarrollo sustentable se ha convertido en parte esencial del desarrollo de las economías o de los hacedores de política pública, cómo todo tiene que ser en relación al medio ambiente. Entonces, la pregunta que queda ahí como a discusión o como a manera de verla de cada una de cómo lo analizan es cuál es el futuro de la globalización, ¿no? Ya se habla, no lo he analizado a profundidad, pero ya se habla de una cuarta revolución industrial o una cuarta revolución tecnológica, ¿no? Y cuáles son los cambios que conlleva esta cuarta revolución en los mercados, ¿no? Sobre todo en la actividad económica, porque para las economías, bueno, resulta fundamental, ¿no? 6 ejes principales a mi consideración sobre la globalización, que tiene que ver con lo cultural, lo político, económico, tecnológico, social y ecológico, ¿no? Hay cualquier variable que ustedes quieran analizar, se puede analizar desde una perspectiva global, sobre todo, bueno, si lo tomamos en cuenta ahí la cultura o un enfoque cultural también es parte de la globalización, no podemos dejarla de lado. Y bueno, esta frase que bueno, la globalización no es como un tsunami, ¿no? Hay
algunos autores que señalan que o entras a la globalización o como si te subieras al tren de la globalización, estás en el desarrollo, estás en el crecimiento, estás en el bienestar, y si no te subes te quedas rezagado, ¿no? Hay otros autores o investigadores que rechazan esta afirmación, y ustedes, bueno, todo lo que han visto en los meses pasados con lo que pasó en Estados Unidos, lo que ha pasado en este caso en algunos países de la Unión Europea, bueno, pues ustedes pueden tomar la decisión o tener analizar si realmente es conveniente, hasta qué punto es conveniente subirse a ese tren, y bajo qué marco legislativo o qué marco de políticas en los mercados internos resultaría positivo subirse a este tren, ¿no? Estamos hablando entonces de lo que denominamos como estándares globales. El año pasado, antepasado, perdón, se analizó esta idea de una reforma laboral en México. Estamos hablando hacia la flexibilidad de los mercados, la misma flexibilidad de las organizaciones a la inversión, el trabajo, lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores, que en alguna de las materias que imparto en esta facultad lo hemos tomado o lo hemos señalado como estas cualificaciones o calificaciones de los individuos o futuros egresados de las diferentes áreas del conocimiento, de las diferentes profesiones. Bueno, resulta interesante saber qué es lo que llevan hacia el mercado, qué es lo que falta en los mercados para poder tener una mayor inserción, ¿no? Que toda finalidad de cada escuela o facultad, creo yo, el objetivo final es insertar a sus egresados y insertarlos eficaz y eficientemente, ¿no? Que tengan un trabajo bien remunerado, con buenas condiciones laborales, ¿no? Entonces, la idea ahí es, bueno, si es la oportunidad, la globalización, si realmente aquí, bueno, habría que hacer un análisis histórico de si la economía mexicana se ha insertado bien a la globalización, cómo lo ha hecho. Ahí lo tienen ustedes también, les va a tocar verlo en algunas materias, como hay muchos críticos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sobre todo críticos del TELCAN en el sector agrícola o en el sector primario, que para ellos ha sido uno de los sectores más golpeados por esta apertura comercial en México, que empieza a darse a grandes rasgos desde la década de los 80 y se reafirma en la década de los 90 del siglo XX, ¿no? Algunas palabras claves de esto de la globalización: se habla de que es nueva la palabra, o es un proceso nuevo, es un fenómeno nuevo, es como un cuento que les están diciendo, señalando a las economías emergentes o a las economías, en este caso en desarrollo. Pero bueno, la palabra globalización no es nueva. En este mismo libro de Yan y Wayne lo mencionan. Viene desde hace muchos siglos la palabra globalización, o este concepto, idea de la globalización. El problema era o es que no se tenía una palabra o un concepto tal que definiera todo ese comportamiento de la actividad o de los mercados, ¿no? Entonces, parte importante de esta globalización es la integración. En este caso, bueno, las diferentes fases de la integración que se ven en el comercio internacional, la tecnología y la eliminación de las barreras comerciales. Y las empresas multinacionales, bueno, que en alguna de las materias también lo hemos tocado, como las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, bueno, no se vayan muy lejos. El Internet es una de las principales tecnologías con un mayor grado de expansión, y al cual podríamos establecer que gran parte de la población, de los casi 8.000 millones de personas que hay en el mundo, tienen, bueno, no es un porcentaje que todos tengan acceso, pero sí un porcentaje alto que tiene acceso a Internet, sobre todo en las economías desarrolladas, ¿no? Y bueno, la expansión de las empresas multinacionales, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes en el día a día, cómo las empresas se insertan en los mercados locales, cómo estas empresas tienen crecimiento. Ahí hay varias en Internet, algunos análisis que hacen algunos autores o como analistas de revistas o de periódicos sobre las empresas que dominan los mercados globales, el número tan grande de marcas que manejan estas o con las que cuentan estas empresas, ¿no? Y de ahí nos podemos dar cuenta de qué tan importante es la globalización.
sin señalar si estamos a favor o en contra de la globalización, ni de los efectos que esta genera a la economía, ¿no? Después, bueno, ya parte importante y que ha sido como, la línea de investigación que hemos seguido desde que finalizamos el doctorado y nos incorporamos a esta facultad, que tiene que ver con la educación, el mercado de trabajo y la política pública, ¿no? Aquí el mercado de trabajo, igual relacionado con la diapositiva anterior, de empresas multinacionales, de tecnología, etcétera, etcétera, bueno, pues juega un papel importante, ¿no? ¿Por qué? Porque del mercado de trabajo, ese ingreso que reciben los trabajadores o las personas ocupadas, pues es lo que les genera el sustento del día a día, ¿no? Y siempre se ha hablado, se ha señalado de que si hay bajos salarios, pues bueno, el bienestar de los individuos o de las familias no sería el adecuado, no sería el idóneo para mantenerlo, ¿no? Entonces, el mundo del trabajo presenta una gran diversidad. Hablamos de un mercado de trabajo que es multidimensional. En todas las economías hay características que diferencian a este mercado de trabajo. En la economía mexicana, bueno, en este proceso de integración que es el bloque de América del Norte, bueno, pues hay diferencias muy significativas en cuanto al mercado de trabajo o a la condición que ocupan cada uno de estos dos trabajadores, y ahorita lo vemos como en algunos indicadores, bueno, no estamos tan mal, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, como en otras estadísticas sí estamos realmente muy mal, y cómo esto nos ha llevado desde una perspectiva de la globalización y de las empresas y de la apertura a un incremento en el sector informal, ¿no? Aquí la economía informal representa, según datos de INEGI, el 23.7% del PIB en 2014, y el empleo informal el 11%, ¿no? para el mismo año, ¿no? Ahorita retomamos estas variables ya analizándolos para América Latina y bueno, algunas otras estadísticas para otros países en el mundo, ¿no? Entonces, el mundo del trabajo presenta una gran diversidad. La falta de trabajo, lo que podemos conocer como el desempleo o la falta de la desincorporación también de las personas, de los individuos en los mercados, la calidad del trabajo, la voz en el trabajo, la discriminación continua por razón de género. Aquí sí, bueno, estamos mal, no tan mal como otras economías o como los mismos datos o indicadores de la Organización Internacional del Trabajo lo señalan, pero sí, bueno, podríamos señalar que existe discriminación en cuanto a la empleabilidad o a la incorporación de la mujer en el mercado, ¿no? Y tasas inaceptables elevadas de desempleo, ¿no? Especialmente para el segmento juvenil. Aquí la Organización Internacional del Trabajo desde 2010, bueno, 2009, 2010, en la última convención en la convención que tuvieron en este tiempo, todos prácticamente llegaron al consenso de que los jóvenes representaban una parte importante del desarrollo. A los datos de la población mundial, los jóvenes representan casi una tercera parte de la población, y en Sinaloa, al último censo en 2015, o los datos de las proyecciones a 2015 también, ¿no? Representan una tercera parte de los más de, si mal no me equivoco, poco más de 2 millones de personas que somos en Sinaloa. Como 700,000 de esta población están en la edad de los 15 a los 29 años, ¿no? Que es la edad prácticamente en la que están ustedes, y creo que los datos con respecto al mercado de trabajo deben de preocuparles, ¿no? Preocuparles, ¿por qué? Porque las condiciones en la actualidad no son favorables. La misma Organización Internacional del Trabajo lo señala, y la Secretaría de Trabajo también, o el Gobierno de la República, de que si no se hace algo ahorita, en la actualidad, si no se actúa ahorita bien con respecto a estas políticas o al mercado de trabajo enfocado en los jóvenes, realmente estamos o nos enfrentamos a un rezago en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Y a esas condiciones laborales a las que ustedes se van a enfrentar cuando egresen de la carrera, si no se actúa correctamente, bueno, van a estar en peores condiciones de lo que lo están ahorita, ¿no? Hace una pregunta la organización de qué hemos olvidado acerca del trabajo, qué hemos olvidado acerca de este mercado de trabajo que, aunque es diferenciado en
en los diferentes países, bueno, pues hay muchas similitudes. Y la idea, bueno, de este trabajo es para qué es el trabajo, con qué finalidad el trabajo y cómo se aborda esta idea desde la globalización, ¿no? Y también plantea, es como un informe que hicieron en 2010, que es donde se plantean todas estas preguntas, ¿no? Y la idea es, ¿podemos hablar en realidad de un mercado laboral global único? O bien se trata simplemente de la mera suma de los numerosos mercados laborales nacionales individuales, ¿no? Aquí, bueno, podríamos hablar un poco también de lo que es la movilidad del trabajo, esta movilidad que puede, bueno, o lo podemos tomar hasta cierto punto, o no sé qué tan correctamente esté, hablar sobre, por ejemplo, la fuga de cerebros, ¿no? Que es parte importante en México. No tengo los datos exactos, pero si ustedes lo analizan en lo que está en las revistas, me parece que la revista Forbes manejó un análisis sobre la fuga de cerebros en México. Y realmente es muy importante entender que hay un problema y que esas personas que realmente pueden ser productivas o competitivas o pueden generar productividad y competitividad a los mercados o a la economía nacional se están yendo de nuestro país, ¿no? Algunos nos quedamos aquí, pero la mayoría se va afuera, ¿no? La economía global no está creando suficientes puestos de trabajo, los países se ven cada vez más envueltos en una lucha para conseguir los que se crean, ¿no? Y este es como un señalamiento global del mercado de trabajo con respecto a la globalización. Y el problema no es que no haya empleo, el problema, bueno, sí hay empleo en Sinaloa, hasta cierto punto hay empleo y ustedes pueden conseguir empleo. El problema es las condiciones y la calidad de ese empleo, la remuneración, que algunos les quieren pagar 2,000 pesos al mes, aunque no hacen nada, pero bueno, 2,000 pesos por no hacer nada, creo yo que es un buen salario, ¿no? Pero bueno, la idea es entender que los puestos de calidad que se están creando, bueno, pues hay una lucha pues, en los trabajadores por estos puestos de trabajo que cada vez necesitan o les están demandando mayores cualificaciones o calificaciones para poder incorporarse adecuadamente a los mercados, ¿no? Y ayer lo decía Moisés, los que estuvieron en la conferencia del doctor Moisés, sobre cuánto se le paga a un CEO en las empresas o en las grandes empresas, cómo se le paga, si le va mal a la empresa hay que pagarle menos, si le va bien hay que pagarle más, con esta idea de las aportaciones de los premios Nobel en este año, ¿no? Se está observando un paulatino crecimiento de las tendencias proteccionistas, el impulso de liberalización del comercio y los capitales se ha debilitado, ¿no? Es decir, ya para el siglo, bueno, lo ven con Estados Unidos, que es lo que está pasando, y la relación con México, ya a esta altura, ya casi para finalizar la segunda década del siglo XXI, bueno, ya no esta idea de libre comercio, de la apertura, de la liberalización o la eliminación tanto de barreras arancelarias como barreras no arancelarias, ya no es un tópico tan aceptado, ya no es un tópico en el cual los gobiernos o las instituciones o autoridades estén de acuerdo del todo, ¿no? Hay ciertas limitaciones o restricciones que están incorporando los gobiernos para poder crecer, ¿no? Ahí tienen el caso, sin analizarlo mucho, a lo mejor el caso de Reino Unido, de por qué salir de la Unión Europea. Hay varias condiciones que, bueno, señalaban, sin analizarlo con datos, sobre el mercado, ¿no? Y el mismo caso tienen ustedes para Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando entonces de actividades empresariales normales, como son las externalizaciones, pero podemos entender como la subcontratación, que es algo que en México ya se da desde hace muchos años, y ha sido un tema muy controvertido o tratado especialmente en la reforma laboral, de las reformas estructurales del gobierno actual. Porque bueno, ya estaba el outsourcing, o en este caso la subcontratación ya se da desde hace mucho tiempo en México. El problema, bueno, desde mi opinión, es que no estaba regulado, no estaba en un marco legislativo, normativo, que te dijera qué era y cómo se iba a dar, ¿no? Entonces, se habla también de la reubicación o las inversiones en el extranjero, son objeto de críticas crecientes porque crean empleo en el extranjero, ¿no? Esta es, si lo pueden tomar así, como una de las afirmaciones que hace
el presidente electo de Estados Unidos. Habría que analizarlo. Ahí leía cuando se hablaba sobre todo esto de la creación de empleos fuera de los mercados locales o los mercados internos. Bueno, que algunos analistas señalaban que sí realmente esta apertura comercial, esta movilidad o expansión de las empresas multinacionales lo que crea es empleo hacia afuera y genera condiciones de no bienestar en las economías locales, ¿no? Y es algo que preocupa o debería de preocupar a las economías si lo tomamos como afirmativo, y pues, no debería de preocupar si lo tomamos como negativo, ¿no? ¿Cuáles son los motores de cambio en el mercado de trabajo global? Podríamos considerar 4, uno que es el desarrollo, la transformación tecnológica, la competencia a escala mundial y la función del Estado y los mercados, ¿no? Esta última es importante porque habría que señalar hasta dónde interviene el Estado, qué tanto le compete al Estado. Estamos hablando en un modelo, o estamos prácticamente en un modelo neoliberal, en un modelo donde el libre mercado es la oferta y la demanda es la que regula este mercado, y la intervención del Estado no debe de ser tan visible en los mercados, o realmente no se debería dar, ¿no? El problema es que estamos, como lo decíamos, lo decía en la diapositiva anterior, abandonando esta idea, ¿no? O sea, ya estos modelos, no sé, bueno, por ahí lo pueden leer. En 2008, cuando fue la crisis subprime en Estados Unidos, algunos analistas señalaban de que se había acabado este modelo neoliberal, este modelo de apertura, y que se había acabado o que había llegado a su fin el capitalismo. Y la pregunta central que todo el mundo se hacía, bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, si ya que se acabó eso, bueno, ¿qué es lo nuevo? ¿Cómo le vas a denominar lo nuevo? ¿Y cuáles van a ser, o cuáles son las características de lo nuevo, ¿no? El problema es que nadie se atrevió, a lo que alcancé a leer o a estudiar, nadie se atrevió a dar una opinión de qué es lo que era, ¿no? Yo menos la voy a dar porque es algo muy complicado, ¿no? Entonces, por desarrollo, bueno, pues tiene que ver con las condiciones que mencionábamos anteriormente. Transformación tecnológica, pues prácticamente tecnologías de la información y la comunicación, que son importantes o de vital importancia para los mercados, los sistemas productivos y las mismas empresas, ¿no? Y los diferentes tipos de tecnología, que bueno, lo hemos visto en alguna de las clases, las innovaciones, etcétera, que están generando cambios en los mercados de trabajo, ¿no? Bueno, competencia a escala mundial, pues tiene que ver con esta idea de la integración también, con esta idea de la apertura de los mercados. Y hacen otra pregunta en el mismo, que es como una pregunta central, y es cómo están evolucionando las pautas de trabajo en reacción a las fuerzas que impulsan los cambios. Esta pregunta fue hecha en 2006. Estos datos que presento son para, de 2014 algunos, 2014, que fueron los más actualizados que tienen. Traté de sacarlas o de obtener las estadísticas de la misma fuente para que no hubiera contradicciones, porque si ustedes analizan, bueno, es la tasa de desempleo, la Organización Internacional de Trabajo nos tiene un poco más arriba que lo que la tiene el mismo INEGI o la misma Secretaría del Trabajo en México, ¿no? Entonces, el problema ahí es a cuál le haces caso, y si tomas las dos, bueno, pues entras como no es mucha la diferencia, es uno, bueno, en términos de lo que representa, sí, pero en términos del número no es mucha la diferencia, pero bueno, son diferencias que están ahí, ¿no? Entonces, el primero de ellos es, de estas pautas, es el volumen y la estructura de la fuerza de trabajo mundial. Aquí no lo podemos negar, la mayor parte del trabajo, o la mayoría de los trabajadores se encuentran en los países en desarrollo. El desempleo es mayor en las mujeres, de 4.4% con respecto a un 4.1% que tienen los hombres. Aumenta el desempleo juvenil. Este desempleo juvenil para la población de 15 a 19 años es del 12%, y para la población de 20 a 29 años es de 41.5%, ¿no? Entonces, esa es la tasa de desempleo a la que se van a enfrentar ustedes, ¿no? Y la organización, bueno, también plantea para México, para los jóvenes, una tasa en promedio de 9.4%, ya cuando los tomas en su conjunto, ¿no?
Hay un surgimiento de sistemas globales de producción y los cambios en la división internacional del trabajo, pues esto tiene que ver con cómo cambian los trabajos, cómo cambian, cómo se insertan los trabajadores. Hay un aumento en de la competencia internacional. Bueno, aquí la idea es la comparación de las condiciones laborales. Si ustedes lo analizan por diferentes países, la misma organización hace como un mapeo de cómo están los trabajadores en los diferentes países. Y bueno, y los países emergentes, donde se encuentra la mayor parte de los trabajadores a nivel mundial, bueno, están en condiciones, podríamos denominarlo así, de una pobreza laboral, que ahorita, bueno, hay unas estadísticas, creo yo, interesantes sobre esa pobreza, ¿no? Disminuye el empleo en la industria a un 20% hacia 2014 y aumenta el empleo en el sector servicios a un 45%, ¿no? Si ustedes sacan la estructura del PIB, sin tener los datos exactos, creo que les va a dar un resultado muy parecido. Como que los sectores cambiaron de lugar. Creo yo, si mal no me equivoco, el sector servicios ocupa el primer lugar en cuanto a participación del PIB, seguido del sector secundario hasta el sector terciario, ¿no? En Sinaloa no recuerdo cómo se comporta, pero no creo que ande muy diferenciado. A lo mejor el sector servicios no es el primer lugar, ¿no? Habría que buscarlo ahí en INEGI, pero esa es la idea fundamental y eso es lo que está pasando, ¿no? Estamos abandonando también al sector industrial. Eso hay una repercusión en el mercado, porque nos estamos yendo al sector servicios, ¿no? Y eso, bueno, genera condiciones o demandas de profesionistas diferentes en los mercados, ¿no? El abandono del trabajo agrícola y el crecimiento de las economías informales en los países en desarrollo. Ahí lo tienen ustedes, bueno, y ahorita lo vemos cuánto representa el sector informal en nuestro país, que es muy importante a partir de la reforma fiscal y de las reformas laborales, o la reforma hacendaria, perdón. Se hablaba, algunos dicen que no hay ese efecto, otros señalan que sí, bueno, pero yo concuerdo que sí hay un mayor grado de informalidad en la economía. Las empresas están saliendo de la formalidad. ¿Por qué? Porque en su mayoría, ahí tienen el dato, en México el 99.8, casi 99.9% de las empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Y son las que generan, ahí está en una tesis de una alumna, y generan, bueno, gran parte del empleo, y participan con respecto al Producto Interno Bruto de una manera muy significativa, ¿no? La pobreza y los ingresos procedentes del trabajo, ha habido en las últimas 2-3 décadas un aumento muy importante en cuanto a la migración, sobre todo de la migración rural a la urbana, es decir, la gente o las personas de lo rural, de los ranchos o de las zonas serranas, está viniendo hacia las localidades urbanas. Y hay una idea muy sencilla, que no lo hacen porque quieren, no lo hacen porque vienen por familiares, sino que lo hacen viniendo o en busca de un trabajo, y sobre todo de un trabajo bien remunerado que les genere esas condiciones de bienestar, y en pocas palabras que les quite el hambre, ¿no? Bueno, la igualdad de las oportunidades en el empleo, ahorita con algunas estadísticas nos damos cuenta, y desde un punto de vista que hemos analizado, no hay igualdad en los mercados. Se beneficia más a los hombres que a las mujeres. De hecho, México es uno de los países con mayor tasa de discriminación en cuanto al mercado laboral, comparación con otros países, ¿no? Ahí pongo, sin meterme a discutir el caso de Cuba, hay algunos indicadores para Cuba que algunos dicen que está muy bien. Bueno, las estadísticas internacionales dicen que, bueno, estamos muy similares, o en algunos casos mejor que Cuba, ¿no? Y la diversidad de las condiciones de trabajo, ¿no? Que es la escasez de cualificaciones en algunos países en desarrollo que están creciendo rápidamente, ¿no? Aquí, bueno, lo pueden analizar desde la teoría, cómo esta integración o este libre comercio nos va a llevar a ser iguales o a crecer más rápido que las economías desarrolladas, para poder tener o a llegar a similitudes en cuanto a las condiciones que se presentan en ambos tipos de países, ¿no? Sin embargo, vemos o observamos en los mercados que no es así. Los empleos o el mercado de trabajo todavía en las economías en desarrollo sigue siendo, si lo podemos denominar así, como
un mercado de trabajo artesanal o todavía como muy rústico en comparación con las economías desarrolladas. Y aquí el problema es, bueno, la tecnología, ¿dónde está? ¿Cómo manejar o esas cualificaciones para las tecnologías? ¿Dónde están, no? También se habla en un escenario, sin entrar ahí a definir lo que es gobernanza, ya eso les tocará verlo en la materia de, si mal no recuerdo, en la materia de planeación, pero se habla de una nueva gobernanza del mercado laboral, de los mercados de trabajo, que debe haber una nueva forma de actuar. El quehacer de la política pública o de la política debe ser diferente hacia los mercados. Lo comentaba con algunas personas con respecto a este tema de los jóvenes el día de ayer, y les decía que habría que hacer un buen manejo de la política con respecto a los jóvenes y generar esas condiciones necesarias y suficientes para que tengan un desarrollo, un bienestar en los mercados, tanto en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ambiental, en todo. Me decía, bueno, es que si nos sectorizamos solamente para los jóvenes, estamos dejando de lado, por ejemplo, a los niños, que en algún tiempo van a ser jóvenes, etcétera, etcétera. Le decía yo, sí, pero si no hacen las cosas bien, ahorita esos niños que están y que tú me dices que van a ser jóvenes, probablemente no lleguen a jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes saben los problemas que viven en el Estado y en México, y hablamos sobre las estadísticas con respecto a la violencia y en los homicidios. Y yo creo, bueno, que no sorprende en Sinaloa tener somos el segundo lugar en cuanto al homicidio juvenil, con 99.6 jóvenes por cada 100,000 habitantes. Solamente por arriba, bueno, Chihuahua sí nos saca más del doble, con 222.5 me parece que tiene Chihuahua con respecto al homicidio juvenil, que es de los 15 a los 29, y en realidad ellos toman de los 15 hasta los 22 años, ¿no? Y la media, pues 22.5, ¿no? Entonces, parte de decir, bueno, en esta idea de la gobernanza, de que hay que actuar, hay que cambiar, pero el problema es hacia dónde cambiamos y cómo cambiamos, y si realmente ese cambio es el adecuado para generar esas condiciones, ¿no? Entonces, hay una presión a la modernización, que es lo que les mencionaba, en las instituciones en general y específicamente en las instituciones laborales. Hay que reducir la informalidad, que ese es como el principal desafío de todos los países, o específicamente de las economías en desarrollo, ¿no? Es decir, escapar de esta informalidad. Creo yo, a los hacedores de política, o a los hacedores de política pública, debe de importarles muchísimo, sobre todo a nivel federal. Sinaloa no es, hasta los datos que tengo, no es uno de los principales países, estados a la informalidad, pero bueno, contribuye importante. Revisar las políticas y la legislación gubernamentales, y el aumento de la competencia aumenta las presiones en pro de la flexibilidad, ¿no? Se hablaba de esta reforma laboral, que era flexible, unos decían que no, otros decían que sí, que era buena, que el salario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se está ya estableciendo un camino. El problema ahora es evaluar con respecto a la política pública. Parte importante es la evaluación de la política pública, si funciona o no funciona, por qué. Si está funcionando bien, bueno, analizar qué es lo que se está haciendo bien, cómo lo podemos replicar en otros mercados, en otras regiones, y si se está haciendo mal, bueno, qué es lo que está fallando, si conviene o no conviene, si está bien diseñado el programa o esa política, ¿no? Y hay una visión, si ustedes le quieren, bueno, yo ahí inventé el número 2050, ustedes lo pueden poner 2030, 20 o hacia mañana, si lo quieren así. El problema es que tenemos que hacer predecir ese escenario en el cual vamos a estar nosotros. Como les decía ahorita, bueno, pues los economistas, o estudiar economía ya no es, económicamente, a los datos del Observatorio Laboral ya no es tan buena carrera como ingeniería, pero bueno, los datos ahí están, ¿no? Y no podemos hablar de que nos va bien o mal, la idea es ver cómo nos vemos y qué hacemos en la actualidad, ¿no? Entonces, en esta visión 2050, bueno, hablamos de que hay una ralentización del crecimiento de la población mundial para 2050. Estos vayan ustedes a INEGI y van a ver los datos con respecto al crecimiento de la población, al número de nacimientos, al número de hijos que están teniendo las nuevas familias.
o al número de animales que están teniendo las nuevas familias, y eso realmente es un dato que para mí, que creo yo, bueno, tengo una familia y me gustan los niños y todo, pero bueno, es un dato que preocupa, es un dato que preocupa, ¿no? La fuerza de trabajo mundial se concentra en el mundo del desarrollo, riesgo de la exclusión, los que son las tecnologías de la información y la comunicación, y yo se los he dicho en clase y lo podemos ver bien sencillo esto, ¿no? Si no aprenden Excel, PowerPoint y Word como lo deberían de aprender, pues creo yo que están fuera del mercado de trabajo, ¿no? Así de sencillo, por más sepan usar las redes sociales, pues las redes sociales no lo son todo, ¿no? Y bueno, la necesidad de invertir en educación y en calificaciones, ¿no? Ahí no me refiero a que le den mordida a los maestros, sino la idea de invertir en esas capacidades que desarrolla para que el alumno desarrolle o el egresado desarrolle en los mercados, ¿no? Aquí había una visión, algún día lo platicaba, bueno, ahí lo discutía con Jaime, de si la escuela o la universidad, la facultad debería de estar no tanto a disposición de los mercados y cambiar este plan de estudios conforme a las condiciones de los mercados, y él decía como que no, a un 50-50, pero el problema es que los mercados cambian muy rápido, o sea, realmente esos cambios en los mercados no los observamos, bueno, son tan rápidos que no los podemos observar, y no podemos, viéndolo como institución, no se pueden hacer esos cambios tan rápido como los hace el mercado, ¿no? Algunos datos o como tendencias, por ejemplo, aquí hasta 2019, esta es la tasa de desempleo por países seleccionados. Seleccioné casi todos de América Latina, o América del Norte también, si lo quieren ver ahí. Subrayé, o le puse sombra, no sé si se alcanza a ver bien el número. Canadá, México y Estados Unidos. México en el 2006 tenía una tasa de desempleo, del 3.2%, y en 2016 tiene el 4.5%, y la proyección para 2019 es del 3.9%. Canadá del 6.3%, del 6.6 y 6.5, y Estados Unidos del 4.7, 5.5 y 4.8. Bueno, si se fijan, en cuestiones del desempleo, en la proyección a 2019, en América, en el bloque de América del Norte, somos prácticamente el país mejor posicionado, ¿no? Y ahí está Cuba, no sé si tiene el 3.3%, muy cercano, menor que México, ¿no? Pero es muy, muy cercano, ¿no? Para los que dicen que no hay nada de eso en Cuba. ¿La tasa de desempleo general? La tasa de desempleo general. Ajá. Ahorita digo la de los jóvenes. En jóvenes, aquí la traigo, en jóvenes es de 8.4% para 2016, es la tasa de desempleo actualizada. Para adultos, que es lo que les comentaba, para adultos es del 3.3%. O sea, ustedes tienen casi 3 veces más probabilidad de estar desempleados que un adulto, y creo que eso, y lo hemos comentado, les debería de preocupar, ¿no? Para las mujeres es del 4.4% y para los hombres es del 4.1% en 2016. O sea que los hombres pueden tener o tienen una mayor probabilidad de estar empleados, ¿no? ¿Cuánto ganan? Quién sabe, pero van a tener trabajo, que es lo bueno, ¿no? Hacen otro análisis muy interesante. Bueno, aquí vienen ellos que plantean toda una metodología, países donde es más difícil para los jóvenes encontrar trabajo en 2016. Son los mismos países del otro cuadro. Aquí viene en la búsqueda de empleo, es como una banda que le llaman ellos, o la brecha, la primera columna de búsqueda de empleos. Y si ustedes se fijan, pues estamos en el mismo rango que la economía norteamericana, y por debajo de lo que es la economía canadiense, ¿no? Las mejores posicionadas ahí son Cuba y Guatemala. Mayor de 7. El menor a 7, ¿no? Porcentaje de jóvenes empleados, hombres y mujeres, y la diferencia entre esos porcentajes. México, pues si se fijan, el 56% de los jóvenes empleados es hombre y el 31% es
son mujeres, ¿no? Y proporción de jóvenes empleados y que buscan trabajo, porque aquí la idea es que aunque estén trabajando, bueno, siempre se está en búsqueda de un nuevo trabajo o algo que te genere mejores condiciones, ¿no? Igual aquí están los datos, ustedes se fijan, tanto los hombres como mujeres buscan más, están trabajando y buscan empleos mejores, ¿no? Son datos estos a 2016 como en el anuario estadístico y social sobre el trabajo que saca la OIT, ¿no? México, estos datos, bueno, no los encontré así directamente como los maneja la organización, pero bueno, son muchísimo, o sea, son más bonitos los de México que los que te señala la organización, ¿no? ¿Será que es la misma? No. Países donde es más difícil encontrar trabajo. No, sí es la misma, se me complicó. De hecho, le iba a cambiar, pero no. Entonces, aquí la idea, cuando hablamos de pobreza laboral, porque ya no hablamos de una precariedad de los ingresos y ese tipo de cosas, sino hablamos de una pobreza laboral que la OIT la define. Están estos datos para las economías en desarrollo y para las economías desarrolladas. Si ustedes se fijan, váyanse a la parte verde, que es la población laboral, o como que podemos decir la población económicamente activa, que lo maneja a los 15 a los 64 años, como es el dato de asalariados, trabajadores con salario o asalariados en los países en desarrollo es del 8.8%, y si lo ven acá en los países o en las economías desarrolladas, como es del 24.9%, ¿no? Y esto lo podemos observar en el dato que también te da la organización con respecto a tener un contrato permanente, que lo podríamos tomar como estar en lo formal o lo informal, o qué tan seguro pueden tener ustedes ese empleo, ¿no? Para México, el porcentaje de trabajadores sin contrato permanente oscila entre el 50 y el 75% de la población ocupada en 2016. Para Estados Unidos es menos del 25%, bueno, aquí este es un promedio general para las economías desarrolladas, pero en este dato tan inferior hacia la economía norteamericana lo podemos entender así, ¿no? Canadá oscila entre el 25 y el 50%, Francia y España está entre el 25 y el 50%, por debajo todavía, que bueno, en España el empleo es complicado ahorita, y China está por arriba del 90%, es decir, el trabajar en China es prácticamente trabajar como eventualmente o trabajar en la informalidad, ¿no? Sin un contrato permanente o algo que asegure que vas a trabajar durante un tiempo sin ninguna restricción, ¿no? Pero para México creo es alto también, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar de un 50 o un 75% o de que cada 5, 7 jóvenes o trabajadores, aquí es en lo general, trabajadores en el mercado, no tengan un contrato o aseguren ese trabajo, creo que es complicado, ¿no? Bueno, y otros datos para economías en desarrollo, para economías en desarrollo, ¿no? Estos son como unos, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, pero me pirateé el video ahí de la OIT, sobre la primera es cómo cambia el desempleo a medida que la fuerza de trabajo se educa mejor, y el segundo video es cómo cambia la productividad laboral a medida que la fuerza de trabajo se educa mejor. Aquí, bueno, hay para algunos años donde no hubo, ahorita no aparece México, en otros sí aparece México, pero es interesante observar ese comportamiento de las economías. Por acá abajo es el porcentaje de la fuerza laboral con educación postsecundaria, y el otro la probabilidad de estar, bueno, en esta es la productividad, en aquel la idea de estar desempleado. Si ustedes se fijan, en el primero, bueno, ahí ahorita aparece México. Para México solamente había datos para 2 o 3 años. Esa viene desde el 90, que me parece que es hasta 2012 o 2013. Fíjense cómo se van moviendo los países. Acá te mide el porcentaje de la fuerza laboral, y en aquel lado
es como la tasa de desempleo, ¿no? Y si se fijan, bueno, México en igual de avanzar, retrocede, bueno, se mantiene, bueno, ya desapareció porque no habían datos, pero fíjense que es bueno, creo el más interesante con respecto a la productividad, ¿no? Y vean, bueno, ahorita que aparezcan Estados Unidos y Canadá, vean cómo conforme aumenta la productividad, bueno, conforme aumenta la educación, aumenta la productividad, ¿no? Como Canadá y Estados Unidos se van hacia arriba y como en México, bueno, se medio estanca, ajá, como que está dando vueltas y se va, viene, como que no se anima a decir si salgo o no salgo, ¿no? Y bueno, ahí habría que analizarlo más con datos específicos de estos indicadores y ser un poco más certeros, que bueno, es ahorita en lo que para México, si podríamos tomar la educación como productividad o el rendimiento que te puede dar en el mercado, bueno, en eso estamos ahorita trabajando, ¿no? Bueno, esta es una de determinantes de las profesiones en México que tiene que ver con todo lo que ya he mencionado. Me brinco ya estos últimas interesante, bueno, el panorama profesional por estados, este es el dato a 2016, Sinaloa tiene un ingreso mensual de 11,923 pesos, donde el 55% de los ocupados son hombres y el 45% son mujeres, ¿no? Si ustedes se fijan, bueno, ahí está de mayor a menor, no estamos tan mal a nivel nacional, pese a lo que se dice de que son los salarios más bajos registrados con respecto al IMSS, pero bueno, ahí no, bueno, aunque es un promedio, ¿no? Con respecto al total de las áreas que maneja en este caso la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿no? Y acá el panorama laboral del área económico-administrativa solamente en 2016, eso es para un promedio entre el primero y el segundo trimestre de 2016, economía, si ustedes se fijan, bueno, ocupados hay 83,000.1 personas, y finanzas, bancas y seguros, antes el observatorio y la misma ENOE te lo dividía, bancas y seguros y finanzas era parte, ¿no? Ahora, ya después de 2012 hay una reestructuración de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo y te incorpora los tres en la misma carrera, ¿no? Y como hay 44.6, 57.2 son hombres, 42.8 son mujeres. Un ingeniero financiero gana en promedio mensualmente 23,000 pesos contra los 10,800 pesos que gana un economista, ¿no? Y creo que este dato nos debería, bueno, son promedios, ¿no? Claro. Este dato creo que nos debería de dar pie a ver cómo fortalecer las dos carreras, ¿no? Aquí, bueno, si ustedes observan administración, a los que les digo que si no la arman se vayan a la beca, pues bueno, de hecho ganan más los administradores y gestión de empresas que nosotros, ¿no? Entonces, ya saben ustedes dónde, el caminito, no, o sea, son promedios, ¿no? O sea, bueno, sí representan porque la idea del promedio. Pero ahí, por ejemplo, en economía, referente a dónde está insertado el economista. Tranquilo, eso en realidad no, así tal cual ese dato no te lo da el observatorio. Porque, vamos a ponerlo, hay tres apartados. Uno, la parte de gobierno, gubernamental, donde puede estar insertado un economista y un cierto toque. La parte de empresas, donde puede estar insertado un economista y hay cierto toque. Y la parte privada, donde el economista va por su propia cuenta como asesor, ese está por encima de los otros apartados. Un asesor un economista como asesor puede llegar a ganar el doble en una institución gubernamental y una empresa. Después le pregunto, ¿dónde está insertado ese dato? ¿En qué mercado? ¿O es un promedio de los tres mercados, verdad? Ese es un promedio de todo, ese es en general. Para todos los economistas que hay, independientemente del sector donde estén, eso es para todos. Entonces quiere decir que hay economistas que han de ganar 2,000 pesos mensuales. Claro, y hay ingenieros también que ganan 1,000 o que no ganan un peso o algo. Eso es un promedio para todos. De hecho, era lo que les comentaba al principio.
tranquilo, no se me desespere, lo vamos a hacer. Eso es lo que estamos trabajando, nomás que pues, me quise aborazar con la base de datos todo el periodo del 2005 al 2015, no alcancé a terminarlas. Entonces como que dejarla hasta 2009, 2010 que les comentaba ahorita, pues como que no se me hizo tan oye, pues estadísticas del 2010 a lo mejor ya no son tan interesantes como ustedes entraban a la carrera, o no estoy entrando a la carrera en 2010, ¿no? Estaba en la prepa todavía. Fíjese, ni le interesaba la economía, entonces sí dije, lo voy a dejar un poco, después trataré, bueno, cuando tengan esos datos los vamos a dar a conocer, ahí es, bueno, la ENOE te lo divide por preguntas, ¿no? O sea, sector, por sector de la actividad, si trabaja en un organismo nacional, multinacional o internacional, privado, público, social, una AC, o sea, tiene como 10 categorías. Las condiciones laborales, si tiene seguro, si tiene contrato, el número el tipo de empresa. Entonces esto es lo que estamos haciendo, y el problema de la ENOE que es muy grande y se pueden sacar, bueno, se le saca mucha información, se puede obtener mucha información muy importante, y en eso estamos trabajando. Cuando los tengan, bueno, los vamos a dar, bueno, no es como si estuviéramos descubriendo algo nuevo, ¿no? Pero vamos a sacar esos datos y los vamos la idea era presentarlos ahorita, lo vamos a presentar más adelante si hay tiempo y la oportunidad, y decirles ya bien, ¿dónde está el ingeniero? ¿Dónde está el economista en México, o sea, en Sinaloa o en la región, ¿no? Sin entenderlo como un seguimiento de egresado, porque eso, el seguimiento de egresado se lo puede decir, bueno, ¿dónde están los economistas de Sinaloa? Yo no se lo voy a decir porque no te lo dice la ENOE. O sea, los egresados, perdón, de la FACET, ¿dónde están? Pues quién sabe. Pero en general... Porque tengo un conocido que estudió economía en la Ciudad de México y ahorita está en la Embajada de España, bueno, en la Embajada de México en España, y gana 65,000 pesos neto bruto, aparte más todas las prestaciones que tiene. Y el dato de 10,000 pesos sí, pues es un promedio, ¿no? Es un promedio. O también tómelo como el PIB per cápita, ¿no? El PIB per cápita, ¿cuánto anda? En realidad es un promedio, pues por eso no. Pero sí, pues vean el de los ingenieros ahí que gana 5, ¿no? Pero, de hecho, hay que. Creo que fue un error ponerle. Bueno, y es que es lo mismo que les decía ahorita, pero de 2012 a 2016, pero vean finanzas, banca y seguro como no se mueve ahí, pero en realidad como que va subiendo, bueno, no como que va subiendo, que es este puntito, no se lo alcanzan a ver. Y aquí lo que hace finanzas en la población ocupada no se mueve mucho, pero es con respecto al ingreso sí se va incrementando más que lo que lo hace economía, ¿no? ¿Y economía va bajando? Ajá, sí, como que tiene un comportamiento muy medio rarón. Pero baja y se mueve un poquito ahí, pero sí hay más ocupados. Podemos tomar una tendencia muy similar en las dos, ¿no? Pero vean, bueno, finanzas, banca y seguro creo que es más interesante cómo se estaciona en un número de ocupados, y lo único que hace es como ir subiendo, crece muy lentamente las personas ocupadas y el salario sigue creciendo en comparación con estos de acá, que es contabilidad y que es administración y todo eso, que la bolita se va haciendo más grande, hay más ocupados, va disminuyendo el salario, etcétera, etcétera. Bueno, y sería todo. Aquí, bueno, señalar nomás la naturaleza del trabajo está cambiando, y la pregunta es si estamos preparados para los empleos del futuro, o cómo enfrentar estos retos del mercado de trabajo, ¿no? Cuando tenga esos datos los presentaremos.